¿Por qué volviste? A presentar el libro. Nada más. ¿No se te pasó nunca por la cabeza la idea de que algo de lo que está pasando ahora podía pasar, viendo los antecedentes de lo que había pasado en la justicia sobre los hechos del pasado, juicios a militares por lo menos vidriosos en cuanto a las pruebas que tenían para condenarlos, acusaciones sobre las fiscalías de estar politizadas? ¿No pensaste que una cosa de esta podía pasar? No. O sea, no lo previste. No. Y ahora que te pasa, mirás para atrás y ¿qué decís? Que si lo llego a saber no vengo, claro. Evidentemente. Yo lo que pasa es que creí que al no tener cuentas pendientes ni con la justicia ni con la policía, podía presentarme aquí tranquilamente. ¿Qué pasa? Que me encuentro con que hay una modificación de una ley del año 2006 que se aplica con efecto retroactivo a 1972. Y eso que yo sepa es una ilegalidad, un atropello jurídico. En ningún país del mundo una ley se pone en vigor con efecto retroactivo al momento en que es fijada. Y si hay militares que están en esa situación, están injustamente en prisión. Que yo no he señalado a nadie. No he señalado a nadie. El MLN sabe quiénes son los que han salido a la calle a señalar gente. Lo sabe, lo que pasa es que los han perdonado. Ahí veíamos la última entrevista que le hicimos a Héctor Amodio Pérez. Hoy está en prisión por un fallo de la jueza Julia Starico. El fallo de la jueza posiblemente sea uno de los más peligrosos de los que se han dado en los últimos tiempos vinculados con el pasado reciente. ¿Es esta una opinión? Sí, es una opinión más. Ahora, siendo un personaje tan poco simpático, Amodio Pérez, en las últimas horas prácticamente no ha salido ninguna personalidad pública a respaldar este fallo de la jueza Starico. Más bien está reuniendo cada vez que pasan los días, se van animando a algunos penalistas a hablar del fallo. Para los penalistas no es fácil hablar del fallo de un juez porque después un día tienen que caer en ese juzgado con un cliente y las cosas pueden resultar complicadas. Pero hay cosas que hay que decir, alguien tiene que decirlas. Los jueces de pique en este país cuentan con una herramienta legal, un código del proceso, que ellos mismos reconocen es fascista. Por eso está planteándose una reforma del Código del Proceso. Vamos a ver lo que opinaba el fiscal de corte aquí en La Mira acerca de la herramienta legal que tienen los jueces ya para juzgar a Amodio Pérez o a cualquiera. Vamos a escucharlo. ¿Estamos viviendo con un código que viola los derechos humanos? Yo estoy absolutamente convencido de que sí. Para ello basta comparar nuestro Código Penal y sus resultados con los estándares internacionales, sobre todo los que surgen a la luz de los tratados internacionales de los cuales Uruguay es parte por haberlos suscrito y ratificado. En nuestro país, además de que el 64% de las personas privadas de libertad no tienen sentencia y son jurídicamente inocentes, la gran mayoría de aquellas personas que sí son condenadas a cumplir penas de prisión no están presas, porque en nuestro régimen, si una persona sale en libertad durante el transcurso del proceso, luego, aunque se lo condene a una pena de prisión severísima, se le tramita la libertad condicional de oficio. Ya no vuelve. Y legalmente, ya no vuelve, porque la Corte o le concede la libertad y no vuelve y cumple, entre comillas, el saldo que le queda en libertad vigilada, una libertad vigilada que todo el mundo sabemos que nadie vigila, o de lo contrario, aún, que lo que ya es el absurdo legal más grande, aún cuando la Corte le niegue la libertad condicional y tampoco vuelve a la cárcel. Y se inicia un procedimiento kafkiano que nadie ha logrado entender, que estableció la ley 17.726, que se canjea por días multa y que nunca se aplicó. Entonces eso en realidad lo que termina generando es impunidad.
Ya de pique, la jueza Starico, como cualquier juez de este país, tiene en sus manos una herramienta que hoy, como decía el fiscal de corte, Amodio Pérez es inocente, jurídicamente es inocente, hasta que no salga la sentencia. La primera pregunta que uno se plantea es ¿por qué la jueza Starico, como ya ocurrió en esta misma causa, no esperó que hubiera un pronunciamiento sobre la apelación que hizo la defensa acerca de que el delito había prescripto? Ese derecho de saber si el delito prescribió o no se le concedió, por ejemplo, al Goyo Álvarez, a Gregorio Álvarez, el ex dictador. En este caso, a Amodio no se le concedió, se fue mucho más severo. Se lo mandó para adentro antes de saber si el delito había prescripto o no había prescripto. O sea, utilizó la jueza el código con su máxima severidad. Otra pregunta. Si participó de interrogatorios, si estuvo presente allí, como dice la jueza, en un lugar donde se torturaba, ¿por qué razón la jueza no lo procesó por cómplice de torturas? Recientemente hubo un caso, vamos a recordarlo, para ver qué era para la justicia en este país ser cómplice de torturas. Vamos a recordar el video. Ahí hay uno solo que pega, o dos, y todos los demás fueron a prisión por complicidad de torturas. Si la jueza creía realmente que Amodio Pérez estaba allí, como se dice en el fallo, mientras otros detenidos eran torturados, ¿por qué no lo condenó o no lo procesó, perdón, por torturas? Otro aspecto, bajo la órbita militar, menciona la jueza como un agravante en el proceder de Amodio Pérez, y acá el fallo incursiona en una ignorancia histórica que es tremenda. Tremenda para cualquiera, tremenda para una jueza que tiene en su mano la libertad de la gente. En 1972 y hasta el 27 de junio del 73, en este país regió la ley 14.068, que, por ejemplo, en el artículo 35 decía: el lugar de reclusión de los imputados, procesados y condenados por delitos sometidos a la jurisdicción militar estará bajo la inmediata dependencia de las autoridades militares, debiendo el Poder Ejecutivo fijar el régimen carcelario correspondiente. El Parlamento, la Asamblea General, votó estas medidas de seguridad por la situación que se vivía en aquella época en Uruguay. Esto lo desconoce prácticamente la jueza Starico y considera que en aquel momento se estaba fuera de la legalidad, una barbaridad histórica, que forma parte del verso que nos vendieron, del verso que muchos compramos durante años. Todavía sigue habiendo gente que cree que los tupamaros pelearon contra una dictadura cuando en realidad se estaba en democracia. La jueza compra parte de ese verso y lo incorpora allí. Luego, el tema de la prescripción. ¿Desde cuándo prescribe? Hasta ahora se utilizaba la fecha de la recuperación democrática, el año 85, para decir, bueno, durante los años de la dictadura no se cuentan los delitos, la prescripción de los delitos, y se empieza a contar del 85. La jueza toma 2011, porque allí se votó una ley interpretativa de la ley de caducidad. Y utiliza un delito que no está comprendido entre los delitos de lesa humanidad, que es el de privación de libertad, con lo cual, por esta vía, los delitos son imprescriptibles. Van a pasar 50 años y vamos a poder seguir jugando cosas ocurridas durante la dictadura. Una barbaridad. Vamos a la otra placa, y es los delatores. En primer lugar, habría que preguntarse por qué razón, si consideraba a Héctor Amodio Pérez incurso en estos delitos o bajo sospecha de estos delitos, la jueza no lo mandó traer desde España, ya que este caso viene de tiempo atrás. Ahora uno debe suponer que va a pedir la extradición de Alicia Rey Morales, la compañera de Amodio Pérez, que también se fue con un salvoconducto del país
¿Dónde está el límite entre los delatores y los traidores? Vamos a ver una foto. Esa foto salió en la revista Galería la semana pasada, hace 2 semanas, que sale con el semanario Búsqueda. Ese es Jorge Gundelshoff. Mientras Amodio era sometido a proceso, este señor Jorge Gundelshoff se sacaba fotos en sociales. Tengo acá unas declaraciones en el juicio a Gregorio Álvarez de Wilson Falero Díaz. Yo estuve detenido en el 9º de Caballería en el 72, tenía 16 años. Me interrogó Gabazo. Años después, descubrí que un joven elegante que me torturó allí era Jorge Gundelshoff, alias el Charleta. No es esta la única denuncia que hay contra Gundelshoff. Y son varios, decenas, los que fueron señalados por el Partido Comunista y por el MLN como traidores. Sin embargo, solamente le tocó a Amodio Pérez. La cuestión de la prescripción, una cosa que es interesante, es que cuando la justicia trató el caso de Roque Arteche, un preso común que fue asesinado por el MLN porque les robó plata de un local, los dirigentes del MLN que enfrentaron ese caso argumentaron que el delito estaba prescripto, que como no era un delito de lesa humanidad, el delito estaba prescrito, era un delito de homicidio. Ahora es un delito de privación de libertad y se supone que no está prescripto. Pero al bajar la gravedad del delito, la primera vez, creo yo, que se procesa a alguien por privación de libertad por hechos del pasado, la jueza ingresa en un camino tremendamente engorroso, y es que, ¿por qué no convoca a todos los militares que estaban en el cuartel? Ya que todos habrían cometido este delito de privación de libertad. Desde el guardia que estaba en la puerta con un fusil, el soldado que estaba allí, estaría cometiendo el mismo delito de privación de libertad porque sabía que allí dentro había presos. Una sentencia que hace fallos, que hace agua por todos lados, que realmente es un fallo que falló. Uno, parece que la jueza, como decía, compró la versión de los Tupamaros. En la historia de los Tupamaros, Amodio Pérez había sido condenado a muerte. Parece que la jueza le bajó un grado la sentencia y lo condenó ahora por privación de libertad. La defensa de Amodio obviamente va a apelar, pero la sentencia es un hecho. Si el Tribunal de Apelaciones no la revé, se habrá sentado un precedente muy peligroso en nuestro país. Vamos a una tanda y ya volvemos. Presenta Catunasí, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Pronto, el préstamo de los uruguayos.